Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a Canal Proyecto Chile. En esta ocasión les quiero comentar cómo fue discutido y votado en su primer trámite constitucional y además en qué consiste el proyecto de ley iniciado en mensaje por el gobierno de Gabriel Boric, que crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la pensión garantizada universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica. Esta es la considerada como reforma al sistema previsional chileno. Este asunto fue discutido en las sesiones de sala de nuestra Cámara de Diputados de los días martes 23 y miércoles 24 de enero del año 2024, y para ello se consideraron los informes de las comisiones de Trabajo y Seguridad Social y de Hacienda de esta corporación. También hay que decir de que contiene disposiciones tanto de ley orgánica constitucional como de quórum calificado, que en los tiempos que corren implican lo mismo, la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio. Múltiples votaciones se efectuaron el día miércoles 24, y esto debido a que la idea de legislar, que requería en esta ocasión de 78 votos, fue superada por 84 a favor, 64 en contra y 3 abstenciones. Aquí en la pantalla pueden apreciar cómo votó cada diputado, y por ello se entró a votar en particular, consistente en diversas votaciones separadas. Una de las más emblemáticas tuvo relación a la distribución del denominado como 6%, y ello porque para su aprobación requería de 78 votos y ello no se suscitó. El gobierno obtuvo solo 76 apoyos, sin importar demasiado los 75 votos en contra. Esta situación se repitió en múltiples otras normas, por lo que se menciona que el corazón del proyecto, más allá de la aprobación de la idea de legislar, va a tener que ser discutido desde prácticamente cero en el segundo trámite constitucional en el Senado. Y por último, en cuanto a las votaciones, les quiero acotar de que en la iniciativa, sobre todo los artículos transitorios, requerían para su aprobación de quórum simple. Entonces hubo algunas normas que fueron apoyadas por un solo voto, consignando, claro está, que si hubiesen igual cantidad de votos a favor, que la suma entre los en contra y las abstenciones implica en la Cámara de Diputados un rechazo. Y ocurrió una situación más bien extraña, porque algunos diputados se retiraron de la sala y hubo una situación en torno a un pareo que ofreció la Unión Demócrata Independiente al Partido Liberal, debido a que durante la votación el diputado Sebastián Videla sufrió una descompensación, y esto porque el diputado Gonzalo de la Carrera, posterior al ofrecimiento aceptado por la testera del denominado como pareo, también propuso ser él el pareado. Entonces allí como que en al menos 3 votaciones hubo una desconexión en cuanto a lo que significa el fair play parlamentario, y normas fueron respaldadas cuando en verdad el resultado de quienes estaban presentes en la sala era de que debían de ser rechazadas. Pero bueno, el corazón del proyecto consiste en las normas de tanto ley orgánica constitucional como las de quórum calificado. Ante esto, el sitio web de la Cámara Baja nos indica lo siguiente: Cámara despachó reforma de pensiones sin elementos esenciales de la propuesta. La iniciativa consideraba un sistema mixto de pensiones, introduciendo nuevas figuras y elementos que se rechazaron en la votación en particular. Entre las materias eliminadas están la cotización adicional del 6% a cargo del empleador, el Fondo Integrado de Pensiones, que pretendía ser conocido como FIP, el gestor público que iba a estar a cargo y el inversor de pensiones del Estado, Sociedad Anónima. Todas estas materias podrían ser repuestas en el Senado. Prosiguen diciéndonos lo siguiente: tras un intenso debate donde expusieron más de 100
100 diputados a lo largo de 2 sesiones, la sala de la Cámara aprobó y despachó a segundo trámite el proyecto que crea un nuevo sistema mixto de pensiones. Dado que la iniciativa fue respaldada en general, con la misma votación se ratificaron las normas de quórum simple que no fueron objeto ni de votaciones separadas ni de indicaciones. Sin embargo, se solicitaron más de 100 votaciones separadas y a través de ellas una parte relevante de las propuestas no prosperó. Así, será tarea del Ejecutivo concitar los acuerdos necesarios para sacar adelante el texto en el Senado. Y esto es muy relevante que se destaque porque existe en esta materia iniciativa exclusiva del presidente de la República, dada la constitución actual que nos rige. Entonces, si los diputados hubiesen presentado normas relativas a cambios en la seguridad social en este proyecto de ley, hubiesen sido declaradas como inadmisibles por fallar a la Constitución. Entonces, es tarea del Ejecutivo proponer tales acuerdos. Pero siguen diciéndonos de que, en primer lugar, el proyecto impulsado por el Ejecutivo y analizado por las comisiones de Trabajo y de Hacienda, y a partir de ahora en más voy a utilizar para los verbos el condicional, pretendía crear el Seguro Social Previsional, conocido como SSP. Su finalidad sería financiar una pensión que incluiría prestaciones con elementos de carácter contributivo y complementarios. Empero, dicha parte del articulado no se aprobó en la sala de nuestra Cámara de Diputados. Tampoco la vía de financiamiento a través de una cotización del 6% a cargo de los empleadores y enterada en el Fondo Integrado de Pensiones que se creaba. El oficialismo pretende que estén sujetos a este seguro los trabajadores dependientes con contrato vigente o que inicien o reinicien actividades laborales con posterioridad al primer día del sexto mes de la publicación de la presente ley. El inicio de la relación laboral de un trabajador no sujeto al seguro social generaría la incorporación automática a este. Igualmente, la obligación de cotizar del empleador. Las prestaciones del seguro que correspondiesen a cada persona se sumarían y se expresarían en una pensión. El monto que resulte de aplicar lo anterior sería constante y debería expresarse en unidades de fomento o a la unidad que la reemplace. La referida pensión sería un ingreso constitutivo de renta e imponible para salud. Este seguro lo administraría el Instituto de Previsión Social, el conocido como IPS. Por su parte, la gestión de inversiones del Fondo Integrado de Pensiones, FIP, le correspondería a un gestor público. En cuanto a la conocida como Pensión Garantizada Universal o PGU, se reajustaría la definición de pensión base. Se entendería que esta es aquella que resulte de sumar la pensión autofinanciada de referencia del solicitante de vejez o invalidez, más las pensiones de sobrevivencia de algún régimen previsional. Además, se agregarían las pensiones de la Ley 18.056, las otorgadas por cualquier causa en conformidad a los regímenes administrados por el IPS, las prestaciones otorgadas por el Seguro Previsional y las pensiones de sobrevivencia. También se acota que cada 4 años el Consejo Consultivo Previsional debería efectuar un análisis de suficiencia del monto de la PGU. De dicho estudio se establecería una propuesta de monto. Este se derivaría al Consejo Fiscal Autónomo para que se pronuncie acerca de los efectos fiscales del aumento propuesto. Ambas evaluaciones, a su vez, se enviarían a los Ministerios del Trabajo y de Hacienda, que formalizarían la propuesta al presidente. Entre las 540 páginas del informe se definían un conjunto de disposiciones transitorias. Allí, por ejemplo, se menciona que las normas de esta ley entrarían en vigencia el primer día del 25º mes siguiente a su publicación en el Diario Oficial. En este contexto se presenta un artículo que obtuvo luz verde de la mayoría de la sala, en el cual se establece que la PGU ascendería a 250.000 pesos.
siempre que se verifique el cumplimiento de la condición relativa a los ingresos tributarios no mineros estructurales, medidos como porcentaje del Producto Interno Bruto no minero tendencial, ello en línea con el inicio de la tramitación de un proyecto de ley sobre cumplimiento de obligaciones tributarias. Lo anterior, además, va de la mano con la voluntad expresada por el Ejecutivo de avanzar en un protocolo que posibilite modificar las tablas de mortalidad vigentes. Dicho texto recoge propuestas de los parlamentarios de distintos sectores, planteadas tanto ahora como en anteriores discusiones previsionales. Estas propuestas, referidas a modificaciones al cálculo sobre retiro programado mediante la creación de un seguro de longevidad, se ingresarían a trámite vía indicación por el gobierno en el segundo trámite en el Senado. En cuanto a los cambios a la ley de pensiones actual, nos mencionan que existe un compendio de normas que modifican el Decreto Ley 3500. Por ejemplo, se reemplaza el término administradoras de fondos de pensiones y similares por el de inversores de pensiones y sus derivaciones. También había diversas adecuaciones para incorporar las nuevas figuras estatales y privadas ya mencionadas y los mecanismos que involucraban, pero al ser rechazadas en sus artículos de origen, no se incorporaron a la iniciativa despachada. Un ejemplo de lo anterior es lo referente a la doble cotización que se definía en el sistema, un 10,5% de cargo de los trabajadores y el mencionado 6% de parte de los empleadores. También se aprobó en esta instancia que la administración del sistema de pensiones esté a cargo de una sociedad anónima especial de nacionalidad chilena o agencia extranjera constituida en Chile de giro único que se denominaría administrador previsional. Se excluye de su ámbito de competencia la gestión de inversiones de los fondos de pensiones. Su objetivo exclusivo sería la de administrar cuentas de capitalización individual y las cuentas de ahorro voluntario, igualmente las comisiones médicas, y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece la ley. El servicio de administración de cuentas y beneficios sería adjudicado mediante una licitación pública. El capital mínimo necesario para la formación del administrador previsional sería de 100.000 unidades de fomento. Debería enterarse en dinero efectivo y encontrarse suscrito y pagado al tiempo de otorgarse la escritura social. Además, debería mantener permanentemente un patrimonio al menos igual al capital mínimo exigido. Podrían concurrir a la constitución de un inversor de pensiones las administradoras generales de fondos, las compañías de seguros de vida y las cooperativas de ahorro y crédito, entre otras entidades. En todo caso, ningún inversor podría pertenecer al mismo grupo empresarial que otro. Toda persona afiliada podría transferir el valor de sus cuotas en los fondos generacionales a otro inversor de pensiones. También se autorizaría a efectuar retiros en carácter de préstamos. Para esto último, se debería estar a 5 o más años de la edad legal de la pensión. Tal como les consigné anteriormente, dentro de las normas rechazadas se encontraba la de una cotización adicional de cargo del empleador de un 6%, que se descomponía en dos partes. Un 3% se destinaba a las cuentas de capitalización individual y el otro 3% se derivaba a financiar tres ítems: garantía con solidaridad intergeneracional, complemento por cuidado de terceros y compensación por diferencias en las expectativas de vida. Aquí hay que acotar que también hay un desglose sobre el 3% a las cuentas de capitalización individual, pero bueno, aquí se les pasó en el sitio web de nuestra Cámara de Diputados mencionarlo. También, como se destacó más arriba, la norma no alcanzó el quórum de aprobación necesario, por lo cual se rechazó, al igual que todas las disposiciones que se vinculaban con este tema. Tampoco se aprobó el denominado como Fondo Integrado de Pensiones. El FIP estaba destinado a financiar las pensiones del SSP y por derivación se rechazó la figura del gestor público, que iba a estar encargado de su administración y de la inversión de los recursos del fondo. Una suerte similar obtuvo una empresa pública que se creaba
creaba a partir de esta ley. Se trataba de una sociedad anónima entre el fisco más la Corfo, denominada Inversor de Pensiones del Estado Sociedad Anónima, que iba a ser conocida como IPESA. El IPESA estaba facultado para realizar lo siguiente: en primer término, la gestión de inversiones de los recursos de los fondos generacionales; en segundo término, otros servicios conexos, complementarios y auxiliares que digan relación con su objeto social; y en tercer término, las demás que expresamente se establezcan para los inversores de pensiones. Pero bueno, si el gobierno desea reponer normas, en este proyecto de ley debe de ser sí o sí respaldado por el Senado en el segundo trámite. De no serlo, deberá efectuar un nuevo proyecto de ley, que inclusive podría presentarse dentro del transcurso de este mismo año. Y ello inclusive podría ser en nuestra Cámara de Diputados, dado que se aprobó la idea de legislar. Y esto se los menciono porque nunca se sabe si al final este tipo de iniciativas son separadas en varias, dado los acuerdos que se generen, en este caso en nuestro Senado. Solo el futuro nos indicará si algunas de las cosas que fueron presentadas por el Ejecutivo en este trámite serán aprobadas en el segundo, y de ser así serían evaluadas nuevamente en un tercer trámite por la sala de la Cámara Baja. Inclusive puede existir comisión mixta, nadie vio el mañana. Siendo esto entonces todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.